Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿De dónde viene el conflicto de Ucrania? ¿Hacia dónde va? ¿Estamos asistiendo a un despliegue de testosterona, además de armamentístico? ¿Quién gana con este conflicto? ¿Las empresas armamentísticas? ¿Las gasísticas? ¿China? ¿Cuál es su papel, por cierto? ¿Cuál es el papel de la diplomacia? ¿Es papel mojado? ¿Es posible pensar en una suerte de zona neutral que no pertenezca ni a la OTAN ni al entorno moscovita? ¿Y dónde se ha creado el movimiento ciudadano no a la guerra? ¿Tan apoltronados estamos? En definitiva, Ucrania, ¿hay alternativas? Para contestar a todas estas preguntas y las que vayan surgiendo, contamos hoy con Javier Jiménez Olmos, que es doctor en Paz y Seguridad Internacional por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, que es un convenio entre la UNED y el Ministerio de Defensa. Es además miembro del Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza y profesor de la Universidad de la Experiencia. De todas maneras, para saber más sobre él, os invito a que visitéis su blog jjolmos.com, Paz y Seguridad Internacional, Análisis de Conflictos, en el que directamente apabulla con lo que sabe Javier. Y bueno, yo creo que como no habéis venido aquí a escucharme a mí, sino a escuchar a Javier, creo que lo mejor es darle paso a él y que nos cuente todas las claves de este concepto. Cuando quieras, Javier. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de participar en estos foros, siempre para aportar mi granito de arena basado en experiencia profesional y sobre todo en estudio y análisis. Como ha dicho muy bien Cristina, yo pertenezco al Seminario de Investigación para la Paz y tengo un doctorado en esto, en Paz y Seguridad Internacional, y siempre los análisis de los conflictos los procuro llevar para sacar conclusiones encaminadas precisamente a eso, a conseguir un mundo lo más pacífico y lo más en paz posible. Porque la paz es como la salud, ¿eh? No nos damos cuenta de lo importante que es hasta que la perdemos. Por lo tanto, yo voy a hacer mis análisis y mis estudios desde ese punto de vista. Como ha dicho Cristina, en todos estos conflictos hay mucha testosterona. El militarismo tiene mucho de testosterona. Digo el militarismo, no lo militar, porque como algunos de aquí sabrán, yo también he sido militar durante muchos años y no tiene nada que ver el militarismo con lo militar, con el militar. Entonces, en esta crisis hay mucho de militarismo proveniente de lo que era, de lo que ha sido las relaciones internacionales, lo que se llama el realismo conservador y lo que se dice normalmente que ha ocurrido en las relaciones internacionales que han estado presididas por una seguridad militarista más que por una seguridad humana. Bueno, hecho este preámbulo, para hacer un análisis es conveniente repasar un poco la historia y de dónde viene, para lo cual voy a compartir pantalla y voy a tener aquí unas diapositivas que he preparado. Bueno, Ucrania. Entonces, vamos a ver un poco los antecedentes. Ucrania, históricamente, a principios del siglo XX, era un país dividido. Esto es muy importante, o sea, porque la mayoría de los países en el mundo, podría decir incluido el nuestro, son artificiales totalmente. Se han hecho a lo largo de la historia y, bueno, luego pues han surgido unos sentimientos nacionalistas más o menos artificiales o naturales. No entro en esa... Era un país dividido. Y en la Primera Guerra Mundial, a través del tratado este difícil de pronunciar, Brest-Litovsk, se unifica Ucrania y como consecuencia de la guerra civil provocada por la Revolución Rusa, hay un tratado y Ucrania pasa a la Unión Soviética como tal, como territorio. Insisto, esto es muy importante, pasa a la Unión Soviética en 1922. Ucrania tuvo una represión muy grande por Stalin, fue de los países más reprimidos. ¿Por qué? Porque hubo una parte de los ucranianos que apoyaron al fascismo y apoyaron a los nazis. Entonces, lógicamente, cuando llegó Stalin, pues hubo una represión. Salto muchas cosas históricamente, pero Khrushchev, que fue el sucesor de Stalin,
cede Crimea, la península de Crimea. Por cierto, Khrushchev era ucraniano, era de una ciudad del norte de Ucrania. Pues cede Crimea en 1954, se lo cede a la a la República Socialista de Ucrania, dentro de la Unión Soviética. Khrushchev lo que nunca podía pensar es lo que iba a suceder después. Esto es importante saberlo. Y es importante saber que en 1992, cuando ya se ha desmantelado la Unión Soviética y queda Rusia como heredera legal de la mayoría de los territorios de la Unión Soviética, declara el Parlamento ruso, declara ilegal esa cesión de Crimea. Es importante que tengamos en cuenta estos factores. Bueno, todos sabemos la formación de la URSS. En este mapa vemos la gran cantidad, lo inmenso que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde incluía Ucrania, incluía Moldavia, en fin, todos los países que ahora mismo son independientes. Es un mapa que creo que estamos todos familiarizados. No quiero insistir mucho en los mapas porque como luego la conferencia está grabada y se puede buscar en internet, es bien fácil de revisar. Y esto es lo que ocurre cuando se descompone la Unión Soviética. Hemos puesto en rojo Rusia porque tradicionalmente, ¿cómo no vamos a poner Rusia en rojo? ¿No? Pues lo digo siempre irónicamente, estas cosas, bueno, pues, y es el resto de lo que queda de la antigua Unión Soviética. Vemos aquí, importante, Letonia, Lituania y Estonia, Moldavia y Ucrania. O sea, repúblicas que son fronterizas. Esto es Ucrania actualmente y aquí vemos la región del Donbass. ¿Qué es esta? Donbass. Con acento en la A y con la N en vez de M delante de la B. Y esto es Ucrania actualmente. Aquí está el conflicto porque estas dos regiones han declarado una secesión unilateralmente. Y aquí es donde está el conflicto. Aquí es donde hay una guerra actualmente. Y esto es Crimea, que como saben, se le anexionó Rusia, según unos ilegalmente, según otros legalmente. Yo no voy a entrar en estas discusiones, porque todo en este mundo, o sea, el tratar los asuntos de política internacional como los de nacional, como buenos y malos, no nos lleva a ninguna parte. Desde los estudios por la paz siempre intentamos huir del concepto ellos y nosotros, sino intentar ver qué hay las razones de cada uno. No que tengan la razón, sino las razones. Bueno, esto es un poco para que veamos, para que introduciéndonos en el conflicto, en Ucrania hay una gran parte de la población ruso parlante que de alguna manera se siente rusa, se siente más rusa que ucraniana. O se siente ucraniana, pero se siente muy ligada a Rusia. Y a su vez, Rusia considera a Ucrania como una parte de su corazón. Por ejemplo, Putin, en sus escritos y en todos sus discursos, siempre ha considerado Ucrania como parte de Rusia. Pero vemos aquí en este mapa, sobre todo la parte oriental, donde la lengua materna es predominantemente rusa. ¿Perdón? Bueno, vuelvo a insistir, poco para los que no están familiarizados, donde está el conflicto actualmente. Fíjese, la zona de Lugansk y del Donetsk. Esto es la zona que se llama del Donbass. Está en la zona más oriental. Aquí tenemos el mar de Azov y aquí la península de Crimea. Luego lo veremos, según algunos analistas. Yo no creo que vaya a ser así, ojalá. Los rusos lo que quieren es hacer una entrada por aquí, por Mariupol, hasta llegar a Crimea, de modo que puedan llegar también por tierra a Crimea. Cosa que desde el punto de vista puramente militar sería muy costoso y Rusia no tiene ningún problema porque puede llegar por aquí, esta zona anexionada es perfectamente rusa ahora mismo, aquí tienen la flota, tienen un gran poder militar y pasar este estrecho es relativamente fácil. Por lo tanto, no creo que se arriesguen a una operación militar de este tipo, a pesar de todo lo que se dice. Insisto con el mapa, con la zona de Mariupol, o sea, una de las teorías, insisto, es que los rusos quieren entrar por aquí para llegar a enlazar con Crimea, una de las teorías. Yo, ojalá no me equivoque, porque sería un conflicto armado, los rusos no tienen intención de hacer eso, porque sería costosísimo, repito, y pueden tener acceso aquí perfectamente. Bueno, aquí también he puesto un poco la situación prebélica para que veamos en el asunto de ellos y nosotros, quién hostiga a quién, ¿no?
Claro, nosotros decimos, los rusos dentro de su territorio tienen tropas, por ejemplo, a través de la frontera de Ucrania. También tienen tropas en Bielorrusia y también tienen tropas aquí en la zona de Transnistria, en Moldavia, aquí en este punto que estoy señalando. Pero claro, fíjense que la OTAN, que somos nosotros, ¿no? La OTAN también tiene tropas alrededor de las fronteras, digamos, estas con Bielorrusia y con Ucrania, porque no solamente tiene tropas, sino también tiene misiles, tiene el sistema de escudo antimisiles, o sea, todos tienen su parte de razón, ¿no? La desproporción que hay actualmente el ejército ruso y ucraniano es bastante evidente, pero ojo, porque siempre hay mucha gente y mucha gente ávida de negocio para proveer de armas y estamos viendo las noticias que Ucrania está continuamente recibiendo ayuda militar, principalmente ¿de quién? De Estados Unidos y de sus más íntimos aliados, que es el Reino Unido. Ojo a esto porque también uno de los factores, como diría Orwell, la guerra no está para ganarla, ¿no? Sino está para perpetuarla, porque sobre todo es un gran negocio. Y los que hemos tenido la desgracia de conocerlas, sabemos que lo sirve para eso, para un gran negocio, para que se forren unos pocos a costa de las vidas de los demás. Esperemos que no sea el caso. Otro de los temas importantes aquí a tener en cuenta es el gas. El gas pasa a través de Ucrania y viene a Europa, a la Europa, Centro Europa principalmente. Alemania, por ejemplo, recibe más del 50% de su gas, según dicen, según las últimas, a través de los oleoductos que hay en Ucrania y el de Bielorrusia. ¿De acuerdo? En estos dos. ¿Qué ocurre? Pues que en caso de conflicto, lógicamente, los rusos, ¿qué van a hacer? Cortar el gas. Si cortan el gas, esto supone un desastre ya no solo para el bienestar de los ciudadanos centroeuropeos, su calefacción, sino para las industrias. Entonces, eso significaría un desastre económico. De ahí la prudencia que están teniendo países como Alemania u otros. Por ejemplo, la República Checa recibe el 100% de su gas de Rusia. Fíjense el problema de desabastecimiento que tendría. Vuelvo a decir que esto es muy importante. He dicho dos factores, dos grandes industrias, la industria de armamento y la industria gasística, petrolera, las industrias de los recursos naturales. Factores a tener muy en cuenta. Hay otro gasoducto que está sin usar, que es el Nord Stream 2, que iría directamente de Rusia a Alemania. Rusia tiene mucho interés, ¿por qué? Porque ahora, pasando por Ucrania, pues tiene siempre a servidumbre de tener que pasar por un tercer país que no domina. Pero tiene sus inconvenientes también. Tiene su inconveniente. Porque, claro, Ucrania, por ejemplo, no está interesado en que se habla este Nord Stream porque Ucrania ahora mismo tiene una gran fuente de ingresos a través de que pasen ese gas a través de su territorio. Por lo cual, racionalmente, al presidente Zelensky, que aunque haya sido un cómico y un actor, pues se le ve bastante prudente porque dice, bueno, si aquí sí hay un conflicto y me cortan el gas, me van a... A ver. Bueno, entonces hay un tercer frente que no vamos a hablar, pero es el frente este del Cáucaso, de Georgia, Azerbaiyán, que es una zona muy importante porque también pasan gasoductos y oleoductos que van directamente de Asia Central a través del Mar Negro. Ya saben que Rusia se niega rotundamente a que entren Georgia, Ucrania y, por supuesto, Bielorrusia. Bielorrusia ahora mismo, con el régimen que hay, ni intención. Pero Ucrania y Georgia sí son más proclives a entrar en la OTAN. Por lo tanto, Rusia está bastante opuesta. Bueno, me he centrado un poco para iniciar lo del conflicto de Ucrania
y paso a la OTAN. Todos sabemos la OTAN, cuando se crea el sistema para la contención del comunismo, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, puesto que parte de Europa estaba ocupada por las tropas soviéticas. Y no solamente eso, sino que a través de una operación que se llama Gladio, consiguió desmantelar de alguna forma los partidos comunistas de Italia y de Francia que podían haber ganado las elecciones. No digamos nada en España, donde buscaron la OTAN, porque el general Franco, bueno, era un anticomunista declarado y por lo tanto para los norteamericanos y para la OTAN era la situación ideal. A bajo costo, un amigo. Para que veamos simplemente un poco lo que ha sido la OTAN, esto es en 2014, ahora pondremos la actual, todavía más. Entonces, claro, aquí vemos que los rusos ven, rusos y sobre todo Putin, que Putin es un nacionalista, un superviviente de la caída del muro, un señor, como muchos rusos, que consideraron una humillación el desmantelamiento de la Unión Soviética, poco a poco se va acercando a Rusia. Yo en esto tuve la oportunidad, como profesional de la milicia, en los años después de la caída del muro, de tener en contacto con oficiales del Pacto de Varsovia. A nosotros nos habían mentalizado siempre de que ellos eran los agresores, a ellos les habían mentalizado de lo mismo, ¿no? Para que veamos un poco cómo funciona esto. Entonces, para ellos, nosotros éramos los agresores. Y para nosotros, ellos eran los agresores. Bueno, ¿quién era el agresor? Dos, ya sean inconstancias entre los que me encuentro, soy de los que piensan de que la mayoría de estos países no han aportado nada a la seguridad. Me explico. Ni en cantidad ni en calidad, puesto que tienen unos ejércitos muy reducidos y poco preparados. Lo único que han aportado es apoyo político, pero en cuestión de seguridad, todo lo contrario. Algunos analistas como yo pensamos, y esto lo leí por primera vez en una revista, unos analistas norteamericanos, novedosos, y decían de que países como Estonia, Lituania o simplemente si entrara a Ucrania, lo único que aportarían es más inseguridad en el sentido de que el oso ruso se sentiría amenazado y entonces respondería. No sé si me he explicado. La OTAN se hizo para combatir la amenaza soviética, tiene un artículo 5 de defensa colectiva y un artículo 6 que delimitaba la zona de actuación. Esa zona de actuación, como ven, se ha ampliado incluso hasta Afganistán. Siempre ha estado bajo la tutela norteamericana. A mí me ha encantado que, hoy lo comentaba fuera antes de empezar, tanto con Julián como Cristina, que señores tan poco sospechosos de comunistas o de rojos, como puede ser Margallo o como puede ser Bono, coincidan en que la OTAN es una organización bajo la tutela norteamericana. Y los que hemos podido trabajar en ello, pues lo sabemos, o sea, y simplemente por peso, ¿no? O sea, cuando para una operación militar ellos ponen 200 aviones, pues Francia pone 4, Inglaterra pone 6 y España 1, que no se sabe si va a volar, ¿no? Entonces, creo que lógicamente el discutir que, y de hecho vemos que cada vez que bueno, ahora lo veremos, cada vez que se ha intervenido en alguna operación ha sido por decisión americana, o sea, norteamericana, estadounidense. El concepto estratégico de la OTAN ha pasado de la represalia masiva, es decir, si me atacas, te ataco con todo. Es decir, si el enemigo, que era el enemigo soviético, me atacaba, incluido el arma nuclear. Eso luego pasó a la respuesta flexible como consecuencia de la crisis de Cuba, porque claro, nos vimos al borde de una guerra nuclear. Y entonces decidieron la respuesta flexible, es decir, si me atacas con 3 bombitas, yo con otras 3 bombas. Yo esto desde el punto de vista militar me parto de risa también, porque es papel mojado. Si uno va perdiendo, a ver lo que hace. Bueno,
Importante, en el año 91 la OTAN se queda sin antirreferencia, se desmantela la Unión Soviética, entonces no tiene sentido y hay que empezar a buscarle sentido. De ahí que mi blog, que ya ha mencionado Cristina, pues he escrito algún artículo sobre eso, sobre el sentido futuro de la OTAN, que se va a decidir en la cumbre de Madrid, en junio. Y en esto lo quiero enlazar porque muchas veces hay críticas al gobierno, independientemente de que algunos lo hagan con más entusiasmo que otros, dicen, ¿por qué el gobierno español manda aviones y barcos? Bueno, pues aquí estamos en la realpolitik. Nosotros, nuestro enemigo no está por el norte seguramente, pero sí podemos tener algún conflicto por el sur. Entonces, el estar a mal, el tener unos compromisos puede resultar decir, bueno, ¿y por qué mandamos unos barcos? Bueno, pues si no los mandáramos a lo mejor nos la guardamos. Es decir, realpolitik. No sé, esto lo podemos discutir después si queremos. Lo que más, no quiero insistir más en esto para pasar directamente al debate, lo que más le ha dolido a los rusos y concretamente a Putin, cuya personalidad podemos hablar también, es que continuamente la OTAN se haya ido ampliando. Eso significa que lo perciben como amenaza y que además pierden sus zonas de influencia, lo cual es importantísimo. Quiero mencionar que lo que he dicho antes, las operaciones militares de la OTAN normalmente se han hecho sin resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y aquí soy testigo porque he participado no directamente, pero bueno, he participado como en el bombardeo de posiciones serbias en Bosnia en el 94. Yo estaba destinado entonces en Inglaterra, pues lo vi desde allí y vi que claro, aquello era tomar partido por un bando de los que estaban en guerra, cuando los que hemos estado allí, hemos vivido allí, sabemos de que allí no había hermanitas de la caridad en ningún bando. Aquí siempre la propaganda fue muy antiserbia, pero los que hemos vivido, yo mi primera experiencia cuando aterricé por primera vez en Pristina, por ejemplo, y empezar a ver aldeas serbias, no todas quemadas, con las iglesias quemadas, y mujeres que me decían que habían sido violadas. Por lo tanto, los testimonios que siempre nos ponían aquí a los serbios de mamá, no quiero decir que fueran, pero lo que digo, ni ellos ni nosotros, allí estaban todos. La OTAN toma partido por apoyar a los croatas, como tomó partido Alemania, como tomó partido el Papa Wojtyla, y en la primavera del 99, aquí sí que participé directamente y me lo conozco bien, pues se decidió bombardear Kosovo cuando, y lo pongo como ejemplo ahora, el conflicto se podía haber solucionado perfectamente mediante el diálogo, sin llegar a hacer unos bombardeos que se hicieron. Las siguientes intervenciones fueron en Afganistán, aquí sí con una resolución de la OTAN, de la ONU, pero las resoluciones estas hay que mirarlas con lupa, igual que lo de Libia. En Libia también fue una resolución que decía tomar todas las medidas necesarias, y entre las medidas necesarias estaba acabar con el régimen, y veamos lo que ha sucedido luego. Vemos lo que sucedió en Afganistán y vemos lo que ha sucedido. Por esto hay que poner muy en duda todas estas parafernalias que dicen, bueno, vamos a la guerra, y ahí enlazo con lo que dice Cristina. El no a la guerra no significa un no a la guerra, digamos, político, sectario, ¿no? Significa, a mi juicio, primero hay que tratar por todos los medios de encontrar soluciones dialogadas, y esas voy a hablar ahora al final. Esas soluciones, bueno, el mayor logro de la OTAN antes de pasar a esas soluciones que proponemos es que ha conseguido no luchar contra la Unión Soviética ni contra los rusos, no, la OTAN, y lo digo irónicamente pero con conocimiento de causa, ha conseguido que haya paz entre los eternos enemigos. No se han peleado Francia con Alemania, Inglaterra con Alemania, no se han peleado los griegos con los turcos, de lo cual también tengo experiencia porque están siempre a punto de hacerlo, y el hecho de estar en la OTAN, bueno, pues eso es irónico. Bueno, paso ahora, dejo de compartir pantalla y paso un poco al final de las preguntas. ¿Es posible el diálogo y la paz dialogada en Ucrania?
A mi juicio sí. Primero porque racionalmente a nadie le interesa una guerra. Ni a los rusos, ni a los europeos, ni siquiera a los norteamericanos. No le interesa a nadie una guerra. Entonces, lo que hay que procurar es que no haya una escalada y que no haya un detonante. Hoy lo explicaba también, y de eso conozco un poco. Imagínense en esto que se llama Air Policy, dos aviones que salen a interceptar el uno al otro. Y de pronto uno, no digo de qué bando, puede ser igual, derriba al otro. Ya tenemos la escalada, ya tenemos el detonante. Es un juego muy peligroso. Entonces, ante eso, las propuestas que pueden hacer es Ucrania que no entre en la OTAN, como ni Bielorrusia ni Georgia. Y que Ucrania, Bielorrusia y Georgia, Bielorrusia va a ser más complicado de momento, pero Ucrania y Georgia sí que se pueden ser unas zonas desmilitarizadas en el sentido de que no pertenezcan a ningún bando militar, que los rusos retiren de las fronteras la cantidad de armamento y militares que tienen, que no tiene tampoco sentido, que se reconsidere el Mar Negro como una zona también desmilitarizada en el sentido de que no se puedan realizar maniobras militares de más de un determinado número, que Ucrania y Georgia se consideren una zona de libre comercio, y en esto vamos a volver al idealismo de los padres de la Unión Europea. Los europeos dejamos de matarnos cuando dejamos de decir, en vez de luchar por el carbón y el acero, vamos a compartirlo. Entonces esa es la idea. También entran en juego cosas de las que no se están hablando mucho, como el tratado de armas nucleares de corto y medio alcance. De eso no se está hablando mucho, pero es importante porque en el 2019, con el señor Trump al frente de Estados Unidos, se retiró de ese tratado. Claro, Rusia eso lo tiene muy en cuenta. ¿Por qué? Porque los misiles de medio y corto alcance que hay por Europa, pues los tiene a las puertas de casa. Entonces, eso Rusia ha puesto en su lista una serie de cosas que, por ejemplo, lo saben muy bien los negociadores sindicalistas que hay que llevar, sabiendo que luego algunas hay que aflojar. Entonces ha puesto una lista muy grande, pero yo estoy convencido de que aceptaría el tema perfectamente de esa desmilitarización que he hablado y de lo de los misiles de corto y medio alcance, aparte de los otros. Básicamente, eso se puede llegar. A mí, el que de momento personajes como Macron u otros estén dialogando y estén intentando llegar a acuerdos es positivo. Mientras se está dialogando, la cosa se relaja. Lo dejo aquí y si quieren ya podemos empezar a debatir o a... Oye, pues muy bien, Jolín, muy bien, Javier. Aunque yo no sé si nos has dejado más preguntas aún, porque ha sido apasionante todo lo que has dicho. Has dicho cosas muy interesantes, como por ejemplo, al principio de todo, la paz es como la salud, no nos damos cuenta de lo que es hasta que la perdemos. Esto, vamos, nos lo tenemos que ganar. La guerra no es un gran negocio. Has estado hablando de la amenaza del oso ruso, del que la OTAN, es cierto, la tutela Estados Unidos, la influencia que supone para Rusia la ampliación de la OTAN hacia el este y la manera que pudiera haber algún corredor ahí en Ucrania. La guerra, la importancia de que mientras esté dialogando, de momento no hay guerra. O sea que podemos darle desde mi punto de vista, podemos darle todavía una carta a la diplomacia. Esto, grosso modo, resumiendo un poquito todo lo que has dicho, seguro que me deja un montón de cosas que no me da para tanto. Entonces, bueno, pues abrimos ahora un turno de intervenciones entre todos y todas. Ya sabéis, pues vamos a intentar ser lo más breves posible para contar lo que o preguntar lo que queremos y que Javier nos pueda contestar. ¿De acuerdo? Venga, pues adelante. A ver, no sé si hay alguna palabra, si eso la pedís por el chat, ¿vale?
Bueno, pues Julián, cuéntanos algo mientras alguien pide la palabra. Yo quería intervenir. Ah, Carlos. Venga, pues adelante, Sí, Carlos. buenas tardes. Bueno, me ha encantado la exposición y con bueno, sin tu permiso, que no lo habías dado, he hecho algunas fotos de tus diapositivas para cuando lea los próximos artículos poder situar muchas de las cosas que tenía confusas. A ver, has hecho mención a un tema de Europa. Estamos acostumbrados a que Europa, hasta que se constituyeron estructuras donde se pudieron sentar gente que antes utilizaba el fusil, pues era un periodo normal de guerras. Aquí hemos tenido guerras por religión, por situación económica, por sucesiones monárquicas, por todo lo que se puede pensar que tenga relación con la política o con lo social. En Europa siempre se ha delimitado lo que eran guerras. Cuando se constituye la Unión Europea, que fue la CECA, que has hecho referencia, de utilizar el carbón y el acero en vez de a la guerra, la reconstrucción de lo que habían destruido, de lo que se había destruido, y que después, posteriormente, con el Tratado de Roma, Ámsterdam, Maastricht, etcétera, hasta el Tratado último de Lisboa, bueno, pues se han podido, como bien has comentado tú, sentar a aquellos que siempre estaban con el fusil, se han podido a poder debatir. Ahora tenemos otro problema. Es decir, después de la caída del muro de Berlín, pues están ahí latentes, están latentes. Yo cuando dices que eres, bueno, que eres optimista a la hora de creer que no se vaya a desarrollar una contienda bélica, yo quiero creerlo también y las razones que das son potentes. Sin embargo, yo creo que en estos momentos la posibilidad del conflicto hay una serie de variables que tenemos que entender. En primer lugar, líderes. En la Segunda Guerra Mundial se constituyó la CECA porque allí hubo un alemán, García italiano, es decir, una serie de personas que eran los fontaneros y que fueron capaces de crear una estructura para desarrollar y reconstruir Europa. Después, evidentemente, con eso de quitar aranceles, de libre mercado, planificación, etcétera, se dieron cuenta que los PIB crecían y que había que profundizar lo que era esa estructura, ¿no? En estos momentos, ¿qué líderes tenemos? Se nos ha ido Merkel, tenemos a Biden que le ha quedado mal cuerpo a los americanos con lo de Afganistán y eso es un peligro, que quiera resarcirse políticamente a través de este tipo de conflicto. Tenemos un Putin, que es un nacionalista, y cuando entra la palabra nacionalismo hay otras variables que decaen y es un peligro latente. Tenemos ahí una relación rara, pero que ahí está, Rusia y China, que estaban alejados y ahora se acercan. Ya hay manifestaciones de los chinos en el sentido de que está con Rusia. Y yo lo único que veo como un freno a esto es la situación que sufriría desde el punto de vista económico con todo el análisis del gas y toda la situación que pero yo como negativo es los líderes, la relación Rusia-China, el querer resarcirse de lo que pasó en Afganistán y la figura de Putin como una ideología nacionalista. Y cuando entra el nacionalismo, la racionalidad. Por eso quiero ser optimista, pero tengo no sé qué opinar. Cristina, ¿puedo hablar o dejamos? Sí, por supuesto. No, sí, como queráis organizáis. Pues en principio mejor contestas y luego ya tengo apuntado a José Ángel y a... Brevemente, efectivamente, el tema de los líderes es importantísimo. Yo le doy mucha importancia, pero claro, hacemos el comparativo con otro tipo de líderes. Afortunadamente, a pesar que Biden, que también es un nacionalista, o sea, aquí nacionalistas son todos. Biden no es Trump.
quiero decir que es una persona, digamos, más sosegada, más reflexiva, aunque también está dando sus dosis, porque ahora tiene las elecciones de midterm y esto del patriotismo y del militarismo en Estados Unidos prende mucho. Pero no es un líder agresivo, per se. Putin. Yo he estudiado mucho la figura de Putin por motivos profesionales porque me ha gustado seguirlo. Entonces yo Putin lo considero un hombre muy racional. Entonces no da ningún paso que no esté perfectamente medido. Él está jugando una partida de póker aquí en la que sabe perfectamente que puede perder algo, pero también puede ganar mucho. Entre otras cosas, y ahora lo enlazo con lo que ha dicho Carlos, que está muy bien, China. O sea, se ha ganado ya oficialmente a un gran aliado. Porque no lo he mencionado antes en la primera intervención, pero China es fundamental ahora mismo en cualquier tema de relaciones internacionales. Más tiene tecnología, tiene economía y tiene fuerza militar. Por lo tanto, Putin ya se ha ganado un gran aliado. Pero yo también pienso que Xi Jinping, que es el líder chino, que también es un nacionalista, independientemente de que sean comunistas, como Stalin también era comunista, pero cuando tocó la corneta en la Segunda Guerra Mundial no invocó a Marx, invocó a la patria. Recordémoslo. Entonces, todas estas inclinan en la balanza por Rusia, pero a China tampoco le interesa ahora mismo, en un mundo globalizado en el que estamos, ningún conflicto, y menos con Europa, donde tiene grandes intereses económicos y financieros. Entonces, yo soy optimista no porque, Carlos, no porque sea optimista, ¿no? Sino porque pienso que cuando hay intereses más grandes que los que puede producir una guerra total, se van a contener. Otra cosa es lo que se llama la guerra híbrida, que no es una novedad, porque estamos hablando ahora mucho de la guerra híbrida, pero la guerra híbrida durante la Guerra Fría se dio continuamente, por parte norteamericana y por parte soviética. ¿O es que no hacían guerra híbrida los norteamericanos en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Venezuela, en Argentina o en Chile? Como los soviéticos lo hacían en su parte. O sea, estas guerras híbridas sí que se van a dar. Información, desinformación, conflictos de baja intensidad, todo eso sí que se puede dar. Pero enfrentamientos directos yo creo que no, sinceramente, Carlos. No sé si he contestado a tus comentarios acertados. Gracias. Perfectamente, Javier. Muy bien, muchas gracias. Pues, José Ángel Oliván. Bueno, lo primero, saludar a todos. Es la primera vez que acudo a una de estas reuniones. Os conozco a casi todos, ¿verdad? A muchos de vosotros, y muchos de vosotros me conocéis a mí. Bueno, quiero hacer algunas precisiones, algunos apuntes para este debate que me parecen importantes. El primero, el Producto Interior Bruto de Rusia es sensiblemente igual al Producto Interior Español. Es decir, no estamos hablando de una gran potencia. Lo es militarmente, pero solo militarmente. No es una gran potencia económica. El problema de Rusia es que solamente le queda la fuerza, solamente le queda el músculo militar. No tiene fuerza económica en este momento, porque a todo eso que hemos visto desde el punto de vista político que ha estado planteando Javier, cada trocito que iba perdiendo era trocito de economía que se le iba quitando a sus empresas. Recuerdo, por ejemplo, perfectamente, cualquiera que haya visitado los países bálticos, sabemos cómo las grandes industrias manufactureras rusas estaban allí y ahora están en manos de los estonios o los letones, ¿no? La segunda cuestión es que en Ucrania lo que hay es una guerra civil. Es una guerra civil que viene de lejos y que es verdad que es una guerra civil en la que se están enfrentando unos nacionalistas ucranianos y una población prorrusa. Es decir, esa es y que esa guerra civil se ha dilucidado en peleas callejeras, en limpiezas étnicas, que ya las ha habido en determinadas zonas. Es decir, que hay digamos que la mayoría que en este momento está gobernando el país, que es la gran mayoría ucraniana, está ejerciendo una enorme presión
sobre la minoría, que tampoco es tan minoría, pero bueno, sobre la parte rusa, ¿no? Es decir, hay una guerra civil en la que Rusia no le quedaba otro remedio que posicionarse. Es decir, ¿qué cara se le hubiera puesto a Putin si deja a los rusoparlantes de Ucrania en manos de los fascistas ucranianos, ¿no? Utilizo su terminología. Por lo tanto, es una guerra en la que bueno, todo el mundo está buscando su posición. A mí me parece que una de las cosas más peligrosas que hay era lo que decía al principio, es decir, no hay comparación posible entre la fuerza económica, la suma de los productos interiores brutos de todos los países de la OTAN respecto de la fuerza económica que pueda tener Rusia. Es decir, seguramente lo único que le ha quedado es buscarse un aliado potente como es China, pero porque ellos solos ya no pueden. El problema es que todos sabemos que cuando acosas a un país o un país se siente acosado, y este es el caso de los rusos, fue el caso de los alemanes después de perder la Primera Guerra Mundial, buscan soluciones extremas, ¿no? Y cuando a una persona débil o a un país débil se le somete a demasiada presión, la respuesta suele ser violenta. Con lo cual, independientemente de que además hay otras cuestiones, ¿no? Yo recuerdo perfectamente una charla de Javier sobre la situación en Siria y del papel que los rusos estaban tomando allí, y es verdad que Putin ha intentado jugar a ser gran potencia cuando no lo es, que seguramente es el problema en este momento de Rusia. No se puede permitir cortarnos el gas, no se puede permitir, porque además quedaría en evidencia su debilidad. Pero si se le acosa demasiado, y es a lo que yo creo que está jugando Estados Unidos a los rusos para demostrar que quien sigue mandando aquí es Estados Unidos y que Rusia ya es una potencia de tercera división o de cuarta, pues nos puede llevar a una situación de rebote violento por parte de Rusia, que sería lo más peligroso porque tienen la bomba. Y ese es el problema, cuando tienes a alguien muy débil que tiene la bomba. Yo recuerdo una película que no sé si la habréis visto, que se llama Uno de los nuestros, en la que hay un personaje que es un mafioso, que es un señor pequeñito, es este actor pequeñito, y es un ultraviolento. Es decir, no tiene dos bofetadas, pero como no tiene dos bofetadas es el más violento de todos. Y hay una frase que dice: si le pegas un puñetazo, él vendrá y te dará con un bate. Si tú le sacas un bate, él te sacará una navaja. Si tú le sacas una navaja, él te disparará con la pistola. Es decir, los débiles tienen esta peculiaridad. Y Rusia, en este caso, a mí me parece la parte débil de todo este conflicto. Muchas gracias. De alguna manera yo también lo había pensado, ¿no? Que estamos asistiendo casi como un ocaso de los dioses, ¿no? Entre dos potencias que están dejando de ser potencias, como son Estados Unidos y Rusia, en pos de China, como estabas comentando, Javier. No sé cómo lo ves. Yo coincido en una de las razones que yo creo por la que no va a haber una guerra, es que para Rusia es insostenible económicamente. O sea, fijaros, si ahora mismo tiene un despliegue militar como el que tiene, eso cuesta un dineral. O sea, entonces el PIB de Rusia no es como el de España, pero está un poco superior. O sea, tampoco tiene, digamos, mucha liquidez. Pero ese es uno de los factores en los que muchos analistas nos apoyamos para decir que Rusia no tiene capacidad para invadir Ucrania, mucho menos para mantenerlo. No tiene capacidad. Pero sí que lo ha apuntado José Ángel Oliván, que tiene la bomba. Tiene tanto armamento nuclear como Estados Unidos disponible, operativo. Y eso sí que es un peligro, el peligro de la provocación, de la locura, que no sabemos si se puede llegar. Yo insisto que Putin se siente, hay que ver su historia. Putin es un hombre que viene de la KGB, se tira 15 años en Alemania Oriental, ve perfectamente el declive de la Unión Soviética, sirve a las órdenes de Yeltsin, ve cómo Rusia se va perdiendo cada vez, y él de alguna forma ha sido, para muchos rusos, Putin es el salvador, lo consideran un salvador, porque ha conseguido de alguna manera acabar un poco con la pobreza que vino después de la caída de la Unión Soviética, etcétera, etcétera.
Entonces, pero yo insisto que su personalidad puede ser peligrosa si al final se le acorrala tanto. Es cierto, es cierto. Quería hacer una mención que ha dicho José Ángel Oliván. Tiene razón en que en Ucrania lo que hay una guerra civil, pero yo, que también vamos por los estudios, no me lo quiero dar de pedante esto, no toda Ucrania es fascista, ¿eh? O sea, de hecho es minoría. O sea, Ucrania es un país, bueno, pues donde hay mucha población incluso rusa y prorrusa, pero que no quiere problemas. Hoy he estado hablando con una periodista que me ha entrevistado varias veces para una cadena mexicana y tal, que se va ahora a Kiev, ¿no? Y hemos estado hablando precisamente de eso, de que los estereotipos que tenemos muchas veces es unos de una forma y otros no. La cosa es mucho más compleja y lo podemos ver en nuestro país, ¿no? No todos los catalanes son independentistas y no todos los independentistas tampoco son fanáticos. Es decir, hay que estudiar con mucho más detenimiento la situación. Por eso nos inclinamos desde el punto de vista y por eso quisiera aprovechar, estoy viendo al mismo tiempo en el chat una de las personas que con mucho acierto puede decir de que parece de que nos estamos poniendo de parte de que estamos dejando que los rusos nos coman el terreno, mucho menos. O sea, lo que estamos viendo es que para intentar solucionar un conflicto lo que hay que procurar es alejarse de las posiciones militaristas fuertes que nos pueden conducir a una guerra, que es lo peor que puede suceder. No sé si he contestado a lo que me has preguntado, Ángel, o a lo que has comentado. Bueno, ha sido más una intervención que una pregunta, pero sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Yo no he querido decir que los proeuropeos sean fascistas. Quiero decir que la terminología que emplean los rusos es esta. Es decir, difícilmente un líder ruso hubiera podido dejar desamparados a los rusoparlantes en Ucrania. Esa es la... Se me ha olvidado decirlo, en la estrategia de seguridad rusa, uno de los puntos que hay es que hay que defender a los rusos allí donde se encuentren. Eso es un poco que también lo acusamos a los rusos de esto, pero lo tienen los norteamericanos también, ¿eh? Es decir, no inventan nada. Entonces ellos consideran que en Ucrania hay muchos rusos, pues intentan defenderlos, como en Kazajistán o como en otras repúblicas. No me pongo de parte de, simplemente estoy diciendo su pensamiento. Muy bien. Bueno, la verdad es que es interesantísimo. Jesús Moreno, que tienes la mano levantada, entiendo que estás deseando intervenir. Bueno, yo estoy viendo el escenario de los hechos en la cual tenemos... Perdona, Jesús, se te oye un poquito mal. ¿Puedes acercarte o ponerte el micrófono, por favor? ¿Se me oye bien ahora? No. A ver si oye. Va. Bueno, vamos a ver si se puede escuchar. A ver si me oís algo o no, nada. Sí, venga, más o menos. Bueno, estáis por ahí diciendo que no. Bueno, el tema es el siguiente. Hay un escenario en el cual tenemos una Ucrania que se levanta con el Maidán, que es algo que se centra más bien en la capital. Y de ahí se viene a atacar todo lo ruso. La gente rusófona que vive en el Donbass, digamos, se levanta porque hay un ataque por ejemplo, en la escuela de los sindicatos de ahí de la zona, pues coge, le queman fuego con gente dentro, o sea, era un ataque brutal. Y la población responde. Ahí Rusia aprovecha para tomar posición y se queda Crimea. Bueno, esta Crimea era nuestra en otro tiempo. Lo que pasa es que cuando estaba la Unión Soviética todo se quedaba en casa y ahí está. Pero esto lo reclamamos como nuestro y ahí está. Por otro lado, Rusia, esto es otro tema, se encuentra totalmente rodeada. Ve que la OTAN avanza y está en sus fronteras y eso no lo toleran.
Rusia muestra fuerza y lleva los tanques hasta, digamos, a una distancia como de Calacay a Francia, como si fuéramos a atacar nosotros. Como si fuéramos a atacar nosotros cuando no es así. Simplemente es mostrar músculos y a una distancia de más de 300 kilómetros de distancia. A ver, un momentico. A más de 300 kilómetros de distancia. A Estados Unidos lo que le interesa es tener influencia en la zona, y si pudieran partir la Rusia, seguro que la partiría. Siempre han considerado que es un territorio demasiado extenso. Por otro lado, luego veo la posición tímida de Europa. Europa es una posición que, de verdad, francamente, no entiendo, y me gustaría que me lo explicara Javier o quien sea que me lo explique. Porque un país vecino con el cual podemos tener unas relaciones comerciales normales, que no habría ningún problema, pero Estados Unidos tiene su interés con su gas que trae en barcos hacia Europa. Aquí hay que convertirlo en gas, es un gas licuado, convertirlo en gas, y es un coste adicional si tenemos el gas como lo tenemos. Y entonces Europa está en la OTAN, está con Estados Unidos, y es que el único que veo que tiene beneficio en este conflicto son los Estados Unidos, el único, porque tienen la cuestión comercial y luego la cuestión de control de que a ellos, si pasa cualquier cosa, están muy lejos y no les va a afectar. Tienen una grave crisis económica en Estados Unidos y necesitan darle alegría a su gente, digamos, y esta guerra solamente veo que les beneficia, y espero a Europa, de verdad. Yo no lo entiendo. Los rusos se quejan también, dicen, no tienen ningún interés en cortar el gas de Ucrania, el gasoducto que entra por Ucrania, no tienen ningún interés, simplemente lo que piden es que les paguen, porque la deuda que tienen está creciendo. Rusia no cobra, entonces entonces va diciendo, bien, si esto sigue así, montamos el Nord Stream 2, que va por el Báltico y lo llevamos a Alemania, y luego de Alemania ya se distribuirá donde sea, pero claro, nosotros estamos utilizando por el tránsito por Ucrania. Ucrania cobra, evidentemente, pero vamos, también Ucrania consume y no paga. Ese es el problema que hay. Y Estados Unidos se puede decir, pues para que siga, nosotros pagamos la deuda que tiene Ucrania, luego ya se aclarará la cosa, pero ahí está. Bueno, en fin, y luego hay otro tema fundamental. Aquí es lo que se está hablando, es la multilateralidad. Es una palabra un poco complicada de decir, en la cual estamos en un planeta unilateral que controla los Estados Unidos, y que hay otros actores en el mundo, como puede ser Brasil, India, China, Rusia, Europa, y entonces aquí Estados Unidos ya ha dicho que si se quiere multilateralidad tendrá que ser mediante una guerra, o sea, que a mí me arrebaten ese Estado mío que tengo ahora mismo. Entonces eso es lo que planteo. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Javier. Bueno, sí, brevemente para dejar más intervenciones. Yo coincido en que la intervención de Europa es muy modesta, pero es que Europa está desunida. Entonces, los intereses, por resumirlo, si conocemos Europa, hemos viajado y hemos trabajado, los intereses de Estonia, Letonia y Lituania, Polonia, Hungría, aunque Hungría, sorprendentemente, Orbán tiene muy buena relación con Putin, pero sus intereses, sobre todo Polonia, por ejemplo, sus intereses históricos van distintos. Su amenaza viene de Rusia. Entonces, todo lo que sea OTAN, todo lo que sea Polonia ha sido siempre de los más dóciles con Estados Unidos. Recordemos, por ejemplo, cuando la invasión de Irak fue, junto con el gobierno Aznar, los que estaban dispuestos a votar una resolución favorable a la intervención. No sé si nos acordamos. Entonces, en la historia de estos países
les condiciona también para ser muy, muy pro norteamericano. Cosa distinta ya ocurre con Alemania, como bien has dicho, es que a Alemania no le interesa para nada un conflicto, para nada. Ni a Francia tampoco, ya lo estamos viendo, a pesar de que Francia es más autosuficiente. Lo que sí quería decir, algo importante que me parece que también has recalcado, es que lo dejaba para las conclusiones finales, pero ya lo adelanto. O sea, es que nosotros tendríamos que considerar, Europa tendría que considerar a Rusia no como una amenaza, sino como un socio preferente. O sea, revolver ese sistema que tenemos proveniente de la Guerra Fría de Rusia como enemigo, decirle a Rusia, no, nosotros, o Europa, el resto de Europa, te consideramos europeos y te necesitamos lo mismo que tú nos necesitas a nosotros como socios económicos. Y si la economía funciona, la seguridad siempre va a funcionar, porque vuelvo a repetir, Alemania y Francia, desde que están en la Unión Europea y en la OTAN, nunca más se han vuelto a pelear. Durante siglos se habían destrozado. Entonces, esa es la idea que intentamos algunos, sobre todo de los movimientos y de los estudios por la paz, intentar que Rusia sea considerada como una amiga, como un socio. Algo que se debería hacer también con Turquía, incluso con China. Pero hay otros intereses a veces que se nos escapan. No sé si... En fin, un poco por resumirlo. Bueno, la verdad es que esto directamente por lo menos a mí me ha dado un revolcón mental, ¿no? Lo de considerar a Rusia como socio preferente. La verdad es que es muy interesante ese punto de vista. Vamos. Manuel Martínez, tu turno. Vamos a ir... Sí, gracias. En primer lugar, desde luego, agradecerte, Javier, tu magnífica intervención. Yo, igual que Carlos, soy uno de los piratas que ha estado haciendo fotografías a las diapositivas conforme las estabas poniendo. Imagino que realmente no solamente no te importará, sino que las querrás compartir con nosotros. Perdona que te interrumpa. Yo se las puedo mandar toda la conferencia entera, el PowerPoint que hay más, se la mando a Julián y como él tiene vuestros correos, que lo distribuya. ¿Te parece bien, Julián? Pues estaría fantástico. Vale, pues eso es lo que hay. Perfecto. Esa era realmente mi solicitud, que si pudiéramos, si las pudiéramos tener completas, pues sería. Te has quedado sin sonido, Manuel. Dale al sonido que no se te escucha. No, te decía que precisamente esa era mi solicitud, pedirte si podíamos disponer de la intervención y de esas diapositivas tan descriptivas y tan claras que nos has presentado, ¿no? Entonces te agradecemos desde luego el que puedas hacerlo. Yo no voy a intervenir porque realmente me considero con una falta de criterios bastante absoluto sobre el tema, y entonces básicamente quería hacer 3 preguntas, ¿no? La primera casi la acabáis de... la ha presentado Jesús y la has contestado Javier, sobre el papel de Europa, de la Unión Europea en el conflicto y la posibilidad, la posible necesidad de que en un futuro haya una política de defensa europea. ¿Eso es posible? Hay quien lo dice. Yo, perteneciendo al bloque de la OTAN, pues la verdad es que no acabo de tenerlo claro, pero ¿sería posible una política de defensa europea que nos permitiera tener algo más de independencia respecto de las políticas norteamericanas? En segundo lugar, el papel de la ONU. Ha habido 5 minutos antes en la intervención que me he quedado sin conexión por estos misterios de la internautica, pero por tanto no sé si has hablado sobre el tema. ¿Está teniendo la ONU algún papel relevante en el conflicto? Me temo que no. Y presiento que la ONU, como organización cuyo objetivo principal es evitar una nueva guerra mundial, evitar el conflicto, debería tener un protagonismo mayor.
¿por qué no lo tiene? Imagino que, en fin, que no soy ingenuo y que posiblemente pues, las presiones de Rusia y de Estados Unidos, que son miembros del Consejo de Seguridad, lo impedirán. Pero bueno, algo por ahí me gustaría que nos comentases. Y finalmente, prevés que no va a haber conflicto armado, pero el conflicto existe. ¿Qué salida prevés a este conflicto? Nada más. Vamos a ver si soy capaz de responder. Primero, la política de defensa europea. Primero, habría que preguntarse de quién hay que defenderse. Yo, veis que soy muy irónico en estas cosas, ya tiene uno algunos años y algunas experiencias. Bueno, pues primero habría que ver de qué tenemos que defendernos. Y vuelvo a repetir en mi idea, a lo mejor idealista, de los padres de la Unión Europea, donde gente de la socialdemocracia y la democracia cristiana fueron capaces de ponerse de acuerdo para, en vez de pelearse, quién se iba a pensar que Alemania y Francia iban a ser amigos, ¿no? Pues aquí estamos en lo mismo. En cuanto a la defensa europea, hoy en día hacer un ejército europeo, yo con mi experiencia también lo veo muy improbable, porque Europa se está convirtiendo en un foco de nacionalistas de lo más extremo, que cada uno va a lo suyo. Lo veo muy improbable, sinceramente, ¿eh? Veo muy improbable que haya una... Para empezar, porque tendríamos quién lo iba a liderar, Alemania, Francia, el Reino Unido ya no está, lo veo difícil. Pero vuelvo a la primera pregunta, ¿defendernos de quién y contra qué? Y a lo mejor muchas veces uno se puede defender sin tanques y sin aviones. Yo, perdonad, a lo mejor me vais a llamar buenista, más viniendo de donde vengo, pero es probable que a lo mejor una defensa de otro tipo sea mucho más acertada. La ONU ni está ni se le espera, entre otras razones porque para decidir sobre los conflictos, sobre la paz y la guerra, está el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y como todos sabemos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo compone Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. No sabemos si justa o injustamente, porque además la Carta de las Naciones Unidas es como la Constitución española, no se puede reformar, porque para reformarla hay que contar con el beneplácito de los 5 miembros del Consejo. ¿Me comprendéis lo que digo? Es muy difícil. Entonces, bueno, pues están ahí, se reúnen en una mesa, mientras se reúnan en una mesa y hablan y digan sus cositas, pues bienvenido sea. Pero la ONU además no ha servido para nada, porque pongo el ejemplo del caso de Kosovo. No hubo resolución para los bombardeos en Serbia y en Kosovo, por ejemplo, ¿eh? No hubo resolución tampoco para invadir Irak, aunque ahí no intervino la OTAN, por lo menos directamente. Luego la ONU en estos momentos tiene un papel marginal. Y luego me has preguntado la última si podía haber un conflicto, ¿no? La última, ya estoy... Sí, sobre la salida del... vale, sí. ¿Qué salida le prevés? Sí. Yo la salida del conflicto, viendo un poco las lecciones de la historia y lo que es la diplomacia, y además aquí algunos sabéis, porque habéis tenido negociaciones importantes, aunque sea, por ejemplo, a nivel empresarial, pero muchas veces hay una cosa que sabemos los que hemos trabajado en esto, la confidencialidad de las negociaciones. Que no salgan a la luz ciertas cosas. Eso parece poco democrático, pero en realidad lo que permite son salidas. Porque, por ejemplo, imaginaos ahora mismo que se firma un pacto en el que se dice de que Ucrania no va a entrar en la OTAN. Y Rusia, a cambio, se retira de ahí y se compromete a no hacer maniobras militares en las zonas limítrofes. Bueno, eso decirlo antes las opiniones públicas respectivas es un fracaso. Entonces se demora en el tiempo, se pone light, como ocurrió con la crisis de los misiles en Cuba. Los misiles se retiraron de Cuba, pero a cambio Kennedy retiró los misiles que tenía en Turquía. No se lo hizo al día siguiente, pero se hizo posteriormente. Entonces, yo le veo salidas de ese tipo, diplomáticas, donde actúa la diplomacia, donde actúan los servicios de inteligencia, donde actúan personas que no suelen salir en la prensa normalmente, si se lleva de un modo racional.
es lo que se llama hoy en día el win-win, todos ganan, ¿no? Porque pensar que en una crisis de estas va a haber vencedores y vencidos es lo peor del mundo. Yo siento decir esto a veces y me ha costado incluso discusiones, por ejemplo, en el asunto del terrorismo, ¿no? Cuando dices, no puede haber ceremonias de vencedores y vencidos, ¿no? Es que este libro, en las negociaciones de paz, desgraciadamente o afortunadamente, no puede haber ceremonias de vencedores y vencidos. En esta crisis, todo lo que se presente como ceremonia de vencedores y vencidos es un agravio contra la otra parte. Entonces, desde los estudios Parvas y los que hemos trabajado, mira, yo voy a poner un ejemplo. Me acuerdo hace ya muchos años, cuando estaba en el Reino Unido haciendo unos cursos, la primera vez que me entrevisté con un terrorista, no digo de qué es. Claro, yo sabía que ese tío era un asesino y mató a personas a sangre fría. Yo no soy neutral, pero hablé con él. ¿Comprendes lo que quiero decir? O sea, yo puedo pensar Putin lo que sea, puedo pensar lo que sea, pero ¿qué tengo que solucionar un conflicto? Para solucionar ese conflicto me tengo que hacer como el médico cuando opera, asépticamente. No sé si me he expresado, Manuel. Muy bien, tenemos una última palabra pedida. José Manuel Lez, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Una pregunta al hilo de lo que estabais comentando con el tema de la diplomacia. Europa, esa cosa que los españoles creemos más en Europa de lo que realmente es. Bueno, creo que sí que tenemos enemigos. España sí que tiene, bueno, no buenos amigos. Pero la pregunta, el papel de Macron hoy en esa imagen de un encuentro con Putin en una mesa kilométrica, donde una cosa muy absurda, y salir diciendo unas cosas para que luego los rusos digan, no, no, de eso nada, ¿a qué ha ido Macron? No tengo mucha fe en Francia, ¿eh? Bueno, pregunta. Javier, no se te oye, perdona. Javier, Vale, estás... bien. El escenario, o sea, es muy importante en todas este tipo de negociaciones el escenario. O sea, Putin ha presentado el escenario que él quería con la excusa del COVID. Y me parece muy bien. O sea, y lo que unos dicen, esto es como cuando lo vemos en la política nacional. Se reúnen Casado y Sánchez. Sale Sánchez, dice una cosa y Casado dice otra. Lo importante no es lo que le han dicho a los medios. Esto lo sabemos los que han trabajado en... Lo importante es lo que se han dicho entre ellos, que muchas veces no lo vamos a saber. Entonces, el hecho de que Macron haya ido, que haya hablado con Putin, es importante, muy importante. O sea, Macron está, aparte de que personalmente él, claro, ahora tiene las elecciones, aquí todo el mundo tiene sus intereses personales o partidistas, pero el papel de mediador, de dialogador, es importante. Yo lo valoro positivamente. Y vuelvo a repetir, el que Macron haya salido diciendo una cosa y Rusia haya dicho la otra, vamos a hacer la media. Y no está mal, desde el punto de vista de los conflictos. Es que hay que ver, los que, perdonar que os diga, los que nos hemos dedicado a esto profesionalmente, intentamos analizar siempre entre líneas, no los titulares. Muy bien, pues no sé si alguno o alguna queréis decir alguna cosa más. Llevamos ya más de 1 hora de charrada, está fenomenal. Pues lo dicho, ¿no? Yo creo que casi nos quedan más preguntas, o sea, hay muchas respuestas, muchísimas respuestas nos has dado, Javier. Nos quedan muchas preguntas. Hemos tocado temas muy interesantes de ONU, Europa, que también se habían quedado en el tintero, pues el papel de China, el declive como potencias económicas que puedan tener Estados Unidos y Rusia. No sé si no tenéis nada más que añadir ninguno o ninguna. Yo te invitaría, Javier, pues a hacer una pequeña conclusión y finalizar la charrada. Pero yo lo digo siempre, como digo en mis clases y en mis conferencias, las conclusiones las tiene que sacar cada uno. Nosotros hemos intentado aportar desde un punto de vista que siempre digo al principio, desde el punto de vista de la consecución de la resolución de conflictos por medios del diálogo,
Y eso es mi forma de verlo. Las formas de ver si Putin es un tirano, si Biden es un imperialista, tal, yo para resolver estos conflictos huyo de todo esto, porque si no, no llegamos a ninguna parte. Y a lo largo de la charla creo que he puesto en evidencia mi forma de ver en la resolución del conflicto. Lo que ha dicho Cristina, en mi blog podéis verlo con más desarrollado e incluso en esta conferencia que os voy a mandar más amplia, es lo que utilizo en la Universidad de la Experiencia. Entonces, estas diapositivas os las voy a dar ahora a través de Julián y que os las mande al correo electrónico si lo considere conveniente. Y por lo demás, un placer. No, como veis, ni se intenta pontificar ni nada. Y se admite todo tipo de discusión, de debate y de formas de verlo. Eso sí, insisto que, y termino con esto, que es un lema que tenemos siempre, recuerden que Clausewitz, el clásico de la guerra, decía, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Bueno, pues yo, que he sido militar, lo transformo y le digo, si quieres la paz, edúcate, educa y trabaja para la paz. Pues yo creo que esto último que nos has dicho, pues no es que resuma la charrada, tiene que resumir una posición de vida y una posición social directamente. Deberíamos también grabárnoslo a fuego y es lo que es nuestra responsabilidad de cara a las generaciones futuras. Todo, al final, todo termina resumiéndose en la educación, que también tendríamos mucho que hablar. Educar para la paz, qué importante que es. Yo no sé si, Julián, quieres decir alguna cosa como coordinador. Por mi parte, pues yo creo que podríamos dar por finalizada esta charrada, que como siempre nos podríamos estar horas y horas y horas y tal, pero creo que es una hora más que prudencial. No sé Sí, cómo lo ves. bueno, yo en todo caso me gustaría una vez más agradecer a Javier, en este caso al ponente, y a Cristina su estupenda moderación y las intervenciones que han sido todas muy, muy interesantes. Sí, cuando Javier mande esa documentación, pues yo os la haré llegar por correo electrónico a todos los participantes. Recordaros que todos los mapas y todo lo que he dicho queda grabado, lo vamos a publicar. Y también recordar una cuestión. Estas charradas no tienen solo como objetivo el que un grupo de amigos más y amigas más o menos afines nos juntamos y pasamos un buen rato que lo pasamos, sino que la idea también es el poder pues ser un modesto canal de expresión, poder contribuir a difundir cuestiones que no suelen salir en los medios de comunicación habituales y por tanto os invito a todas y a todos a cuando os llegue el enlace que os llegará para el vídeo que colocaremos en YouTube, pues hagáis una difusión lo más extensa posible. En definitiva, es lo que pretendemos, el difundir valores de carácter progresista, en este caso de paz, de encuentro y de búsqueda de solución de conflictos. Muchas gracias a todas y a todos. Un saludo, un fuerte abrazo.